¿Cómo le vendes la idea a un ciudadano que llevamos décadas en un desarrollo urbano estilo Estados Unidos, el cemento, el automóvil? ¿Cómo le haces involucrarse y cambiar para que te acompañe en la propuesta y de los proyectos que ustedes nos están señalando? 5 minutos, por favor, para luego pasar. Bueno, yo creo que Monterrey ha enfrentado en estos últimos meses una gran necesidad de cambio. Entonces el principal motor van a ser los acontecimientos. Esperemos que no haya peores acontecimientos en el tema de seguridad, pero entre los narcobloqueos, la reciente secuestro y muerte del alcalde de Santiago y algunos otros problemas así, sin duda son una sacudida para la sociedad. El huracán Alex también es una sacudida para la sociedad. El entender que los lechos de los ríos no son para urbanizarse es fundamental, y que el mantener una infraestructura contigua al lecho de los ríos no deja de ser una cuestión peligrosa, aunque igual, a lo mejor ingenierilmente se puede lograr algo estable, pero todos que se implemente mucho más el transporte público. Pero el cómo hacer que la sociedad cambie, este tipo de acciones que ustedes realizan en este evento, el uso de las bicicletas. La bicicleta se vuelve muy publicitaria en sí, ¿no? La bicicleta está comunicando un sentimiento de libertad y una manera de vivir la ciudad muy distinto. Entonces son las cosas que hacen granitos que logran una transformación, ¿no? Seguramente todas las ciudades en el mundo que están del otro lado, no quiero decir que han logrado cosas exitosas, en algún momento se plantearon el inicio de ese camino, y entonces hay que tratar de replicarlo, ¿no? Hace un ratito les mostraba yo a Haroldo la foto que me mandó alguien, que por mi uso de la bicicleta, por mi uso del transporte público, ya se compró su bicicleta, ¿no? Entonces me manda por el celular la foto de su bicicleta nueva, ¿no? Entonces son entusiasmos que se empiezan a contagiar y que hay que hacer que se repliquen por todos lados. Bueno, yo les voy a compartir algo que aprendí en una de las conferencias que fui sobre la gente de Bogotá, que enfrentó los mismos problemas igual de graves de inseguridad, la misma falta de recursos, la misma falta de educación, y uno de los presidentes municipales nos decía que dedicó de sus 3 años los primeros 2 a educar a la población. ¿Y saben cuál fue su proceso de educación? Enseñarle a la gente que manejaba que respetara las cebras, y que la gente que cruzaba de una calle a otra tenía que usar las cebras. Y utilizó un sistema muy divertido que era a través de tarjetas, la tarjeta roja, si alguien cruzaba por donde no debía, una serie de ciudadanos alrededor le podían sacar la tarjeta roja, y si alguien hacía algo bueno, le sacaban la tarjeta verde. Y eso empezó, además, para el uso de estas tarjetas, empezó a usar gente que en muchas ciudades son gente mal vista, por ejemplo, gente que acaba de salir de la cárcel, prostitutas, gente que le dio una alternativa de vida para servir a la ciudad y sentirse útil. Yo creo que involucrar, por ejemplo, a pueblo bicicletero, cada vez que espero que exista, pero cada vez que un carro te deje pasar o te permita dar la vuelta, lo que sea, una sonrisa, a lo mejor acercarte a la ventanilla y decirle, oye, gracias, qué buena onda que si nos dejas pasar. Eso a nivel personal. Yo creo que, decía mi abuela, se matan más moscas también que a sombrerazos. Entonces, los castigos para los que ya atropellaron pues deben ser realmente dramáticos, pero la idea es que no haya gente que atropelle, es que empecemos a vernos que todos somos seres humanos y todos sentimos y no somos nada más activo al blanco, ¿verdad? Entonces yo creo que el ser amables y el ser agradecidos con la gente y el socialmente crear presión para aquellos que no se comportan como debe ser en la ciudad, y estoy hablando para los que manejamos, para los que andan en bicicleta, para los que tiran basura en la calle. La verdad, la educación, pero una educación así activa, no que te llenen ¿cómo se llama?, de páginas en la escuela primaria, y que nunca practiques y que nunca hagas nada realmente de sustentabilidad. Eso no sirve para nada, eso no cambia la sociedad. Yo creo que actuar
es la única forma de cambiar. Decía alguien, tus acciones hablan tan fuerte que no escucho lo que dices. Yo creo que tenemos que actuar desde la gente que hace la limpieza en nuestra casa, ser amables, la gente que nos atiende en un restaurante, ser amables, y crear esa burbuja social de respeto por otros. Gracias. Bueno, yo coincido mucho en esto. Yo creo que el alcalde Mockus es un gran ejemplo de sus estrategias divertidas de cómo promover la educación civil, y creo que esa es una muy buena estrategia. También tenemos que luchar contra mitos. Yo siempre pongo el ejemplo en Monterrey del mito que existía de que no podíamos tener un café o un restaurante en terrazas. Y ahora en San Pedro al menos las terrazas han sido sumamente exitosas y era totalmente un mito. Cada vez que me dicen a mí es que en Monterrey hace mucho calor, les digo, bueno, también hacía calor para las terrazas y ahora resulta que ya no hace calor y ya no hace frío para las terrazas. Entonces es lo mismo, y yo creo que con la acción y con estrategias de educación civil lo podemos lograr. Pero creo que la acción, por ejemplo, de Pueblo Bicicletero, de aparecerse y juntaron de un grupito a 100 gentes, pues ha sido un muy buen comienzo. Gracias. Excelente, muchas gracias. Tengo una serie de preguntas que me voy a hacer una por una. Lo que comentaba, creo que era la arquitecta Pilar, de las ciclovías, uno de los lineamientos es no hacerlas por zonas problemáticas o por zonas conflictivas. Pero hay varios, bueno, al menos lo que yo he leído es que hay varios principios de urbanismo que uno, al regenerar zonas conflictivas y al regenerar zonas problemáticas, uno crea una mejor ciudad. Entonces ahí, ¿cómo puede uno compaginar esa contradicción de, ok, no te metas a las zonas problemáticas, pero tienes que hacer algo por ellas? Sí, mira, si vas a meter a un grupo de ciclistas en una calle donde hay mucho tráfico, accidentes frecuentes o asaltos y robos, los estás poniendo en riesgo. Yo recuerdo una experiencia en Barcelona, en un barrio que se llama El Raval, que era el barrio de las prostitutas, y lo que se hizo fue que el gobierno construyó un museo de arte moderno, restauró la zona, puso iluminación, vigilancia. Los jóvenes ahora pasan horas enteras ahí en bicicleta, en la patineta, etcétera, cuando era un lugar donde tú ibas con susto. Entonces, lo que te quiero decir es que no empieces con la ciclopista en el barrio conflictivo. Tienes que hacer una serie de acciones complementarias para que ese barrio, para que haya como que el orgullo del barrio y el orgullo de la ciudad, ¿sí? Y me parece que meter como principio una ciclopista en esos sitios puede ser riesgoso. Si quieres, aprovecha y ahorita, si quieres, suéltalas, las pueden apuntar. Dale, suéltalas. ¿Cuántos son? Más de 5 ya no aguanto la memoria. Otra pregunta que tenía de los principios de, por ejemplo, Jordi Borja. Bueno, al menos, no sé, igual nunca había escuchado de él, pero a mí me suena mucho a principios de New Urbanism, que al menos de lo que he leído, digo, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero es más lo malo porque mucha crítica que recibe el New Urbanism es que crea lo que es gentrification o el aburguesamiento de los barrios. Lo que hace es, bueno, uno mejora, con el afán de mejorar el barrio, uno lo mejora, entonces las rentas suben, las propiedades suben, entonces lo único que haces es desplazar a la gente fuera de ese barrio y no realmente solucionar el problema. Entonces, en la experiencia de ustedes tres, ¿cómo puede ser una estrategia de urbanismo desde la perspectiva del transporte para minimizar el impacto de lo que hace el aburguesamiento o gentrification en las ciudades? Bueno, yo no sé exactamente en cuanto al transporte. Yo creo que en cuanto al transporte es dejar el acceso fácil para cualquier tipo de gente, pero lo que se hizo en Boston fue una estrategia fuerte que se llama Inclusive Housing,
y forzaban a los desarrolladores a que incluyeran en sus desarrollos un porcentaje de vivienda para vivienda social. Y entonces forzaban a que los desarrollos mantuvieran una buena mezcla. Entonces el aburguesamiento no era negativo, sino venía a ser positivo porque mejoraba la calidad de vida, mejoraba las escuelas y mejoraba también los parques y todo eso en un lugar que había sido peligroso para cualquiera. Entonces de esa forma se mantiene una mezcla y fue un esfuerzo muy fuerte de un profesor de MIT que se puso ahí con una tienda de acampar en el lugar, y de hecho el primer desarrollo de ese tipo se le llamó Tent City y fue muy bueno. De ese tipo de estrategias se puede, no sé si en Latinoamérica pudieran funcionar, pero puede ser uno. Creo que la pregunta iba para ustedes. Digo, para quien quiera. Okay, bueno, yo conozco una experiencia similar también en Bilbao, donde por ley el gobierno exige que los desarrolladores dejen una de cada 3 viviendas para gentes que no pueden comprarla, para gentes que tienen necesidad de viviendas de bajos ingresos económicos, pero a la gente se le da el mismo tamaño y calidad, quizás los acabados cambien un poco, pero se le da lo que se llama el derecho a la vivienda. O sea, la legislación de Bilbao dice que todos tenemos derecho, a todos los ciudadanos tienen derecho a la vivienda, no a la propiedad de la vivienda, pero sí a tener una vivienda digna del mismo tamaño y en el mismo sitio que los demás. Entonces eso lo que hace, un poquito como la experiencia de Boston, es que todo el mundo tiene acceso al mismo tipo de parque, al mismo tipo de escuela, al mismo tipo de calle. Y otra cosa interesante en Bilbao, en Barcelona, por ejemplo, los patios de las escuelas, que no es un equipamiento público, se están usando en las tardes para clases a adultos, para hacer ejercicio, para hacer yoga, y eso trae a gentes de distintos grupos sociales. Pero yo creo que lo mismo que les dije una vez en la bicicleta, tenemos que hacer como que dice sexy estas cuestiones para, o sea, atractivo, para que toda la gente vaya a las clases de yoga, todos los grupos sociales empiecen a compartir, porque ahorita lo que yo siento es que hay una gran desconfianza entre todos los grupos sociales aquí en Monterrey. No en balde tenemos esta inseguridad. La duda de si esto es New Urbanism. No me puedo meter en temas de qué tendencias son dentro del urbanismo, no soy urbanista, soy especialista en políticas públicas urbanas, no es exactamente lo mismo. Pero lo que sí, a partir de experiencias exitosas, bueno, ahorita ya mencionaron Boston y Bilbao y algunos otros lugares. En el caso de Colombia, el caso del barrio de La Candelaria, un barrio peligroso muy cerca del centro, es probable que sí esté ocurriendo esta tendencia a poco se le dice, pero todavía es un barrio popular que tiene mucha presencia de extranjeros, que se volvió mucho más seguro de lo que era antes. Entonces sí hay una ganancia ahí social, pero que efectivamente poco a poco puede haber un desplazamiento.